Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Se nos han quedado bastantes hermanitos por razones de salud. La familia Ramos, la hermana Maritza, mi esposa, eh, han amanecido bastante mal de eso que anda dando ahorita, de la gripe. Una gripe bien fuertes, con fiebres, con todo lo demás, dolor de huesos, una gran influencia tremenda. Bueno, vamos a estar pidiéndole a Dios de que, así como nosotros hemos pasado situaciones bastante críticas y las hemos superado, también nuestros hermanos puedan también ellos superarlas. Amén. Vamos a estar abriendo la Biblia en el Evangelio escrito por nuestro hermano Juan, conocido como Juan el Teólogo, y vamos a meditar un poco en la segunda parte de este tema que presenté el domingo pasado. Recuerde que leímos en el capítulo 18 algunos versículos. Hoy vamos a leer en el capítulo 19 una buena cantidad de versículos desde el 1 hasta el 16. Así que busque Juan, saque su Biblia o su dispositivo, si anda la Biblia en el dispositivo, y leamos juntos la palabra de Dios. Póngase sobre sus pies un momento. Vamos a leer. Juan en el capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 en delante. Dice la palabra, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús
y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilatos les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque nos permites, Señor, meditar en tu palabra, tremendo privilegio. Señor, oramos por nuestros hermanos que hoy no han podido estar con nosotros. Son muchos los que se han reportado enfermos de este virus, Señor, que anda en este momento quizá debido al cambio climático, que anda estropeando la salud de tus hijos, de tus hijas. Señor, te pedimos pronta recuperación para nuestros hermanos, para el hermano Julio César Ramos, nuestra hermana Sayuri, nuestra hermana Maritza, mi esposa, Señor, y otros que se han reportado enfermos con diferentes molestias y dolores en sus cuerpos. Señor, que sea tu poder, porque tú eres nuestro sanador, obrando sobre ellos para salud. En el nombre de Jesús, así te lo imploramos, porque queremos compartir y hacer la coinonía con ellos también, Señor, seguirles viendo entre nosotros. En el nombre de Jesús, edifícanos hoy con esta palabra, permite que podamos aplicarlo a nuestras vidas y ministerios para poder ser agradables a ti en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, amado hermano. En el tema introductorio que dimos de los juicios, decía yo, inconstitucionales en la vida de nuestro Señor Jesucristo, totalmente ilegales. Hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo, un modelo de cómo enfrentó las amenazas. Un ejemplo, cómo nosotros también debemos enfrentar las amenazas. Vimos también que el Señor Jesucristo había suplicado ya una vez por la seguridad espiritual de sus seguidores. En este caso, le decía yo, está una buena parte, una tercera parte de todo el capítulo 17 del mismo Juan, en donde encomienda la vida espiritual de sus seguidores al Padre. Pero como no somos solamente espíritu, sino que también somos cuerpo, llega el momento, le decía, de que el Señor encomienda la seguridad física de sus seguidores a los que tenían el poder militar y político en ese momento. Porque leímos con usted que le suplica a sus captores, en este caso le decía dos grupos que eran totalmente contrarios, y eran los alguaciles, que eran la seguridad personal de los sumos sacerdotes, y eran descendientes levitas, sus hermanos prácticamente, sus compatriotas, y los soldados romanos, junto con algún centurión que les acompañara, un oficial de alto rango representando al imperio romano. Pero fíjese, el Señor suplica por la seguridad física de sus seguidores cuando Él dice: bueno, ya me tienen a mí, que se vayan estos, que se vayan, no los capturen. Y bueno, meditamos acerca de también la reacción de Pedro, y a manera de pregunta meditábamos, ¿fue una reacción de Pedro de cobardía o de valentía? ¿Qué hacemos nosotros ante situaciones de crisis que vienen en la vida
Y muchas veces, decía en la aplicación, hacemos lo mismo que hizo Pedro. Creemos que con una acción que hemos tomado a la ligera quizá, hemos sido agradables a Dios, y no es así. Porque ahí el Señor Jesucristo, a la reacción violenta de Pedro, tuvo que hacer uno de los 2 milagros que se mencionan ahí, de los últimos milagros. Usted sabe que Pedro no le apuntó a la oreja a Malco, sino que le apuntó, le decía yo, a la nuca. Le quería arrancar la cabeza. Pero de alguna manera él se quitó el guamazo, decimos nosotros, y solamente perdió su oreja. Pero el Señor se la restauró. El Señor hizo su obra sanadora y Malco quedó bien. Sin embargo, reprochó la acción violenta de Pedro, y eso nos quedó como una tremenda enseñanza. En el reino de Cristo, le decía, no es con violencia. En ningún momento ha sido así y en ningún momento lo será. Los que históricamente han interpretado el uso de la violencia para bienes benéficos siempre van a terminar mal. Y por eso meditábamos en una frase que ya es un cliché en muchos lugares, en donde dicen: el fin justifica los medios. Y meditábamos en el error de creer en eso. Aquí en El Salvador, muchos de ustedes no habían nacido cuando la guerra civil. Hubieron grupos religiosos que se levantaron en armas contra el gobierno y decían precisamente esa frase. El fin, decían, justifica los medios. Y eso no es bíblico, hermano. Eso no es de Dios. Porque Pedro hizo lo mismo. Trató de justificar el defender a su maestro, y el Señor le reprochó su actitud. Le recordó a Pedro, no solamente una vez, meditábamos en que allá cuando el Señor les dijo una vez a ellos: es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, sea entregado en manos de los gentiles y sea escupido, torturado, cacheteado, crucificado, muerto. Y Pedro reaccionó y se lo llevó. Señor, venga para acá. Se lo llevó allá aparte y le dijo: ninguna de esas cosas te acontezca, Señor, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque me eres estorbo, porque estás viendo las cosas de aquí, de la tierra, no estás viendo las cosas celestiales. Y esta era la segunda vez que Pedro reaccionaba así. Pero vea, en esta oportunidad también nos quedamos con la meditación de los juicios religiosos. Eso fue lo otro que vimos con ustedes en ese tema. Los juicios religiosos, le decía yo, totalmente negativos, totalmente ilegales, totalmente, le decía yo, inconstitucionales, usando una palabra que está de moda ahorita. Todo es inconstitucional cuando no le conviene a un sector poderoso que hay en el país y tienen mucho dinero, por cierto. Y en este caso le ponía yo un ejemplo de 2 personajes que debían ser uno nada más. Entonces, el caso del sumo sacerdote, uno suegro del otro, porque estaban emparentados por una hija que tenía él, que se casó con el que actualmente era el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Entonces, ambos emiten juicios contra el Señor Jesucristo. Y le decía yo: ¿qué le parece a usted si en una oportunidad fuera juzgado por un juez que ya está en condición de retiro y que ya le retiraron a él, obvio, su licencia para ejercer?
Le dije, ese juicio sería totalmente ilegal, no tendría asidero legal en ninguna parte. Al Señor Jesucristo le sucedió eso. Por eso preguntaba yo, ¿quiénes de los que están acá están estudiando derecho? O sea, no tenemos ninguno acá en la iglesia. Pero en las iglesias cristianas hay un montón, iglesias grandes, un montón de hermanos jóvenes o hermanos ya mayores que son abogados y ejercen. Y le dije yo, en el desarrollo de esta enseñanza vamos a ver terminologías que se utilizan hasta el día de hoy, legales, que un abogado las entiende con facilidad. Por ejemplo, la parte que vamos a ver hoy. Usted debe de saber que al Señor le hicieron dos juicios. Uno era religioso y el otro era civil. El religioso, vea usted, la condena que le hacen al Señor Jesucristo, la acusación que le hacen y en base a eso surge una condena es, ¿cuál es el delito grave de acuerdo a las leyes religiosas? El delito grave era decir que él era hijo de Dios. Hermanos, y usted debe de pensar en esto. Era delito grave de manera, viéndolo desde la óptica religiosa, el decir, yo soy hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo lo dijo un montón de veces. Entonces, ¿había delito o no había delito? Sí había, pero era religioso. A un político que era autoridad del imperio, hermano, no le iba a interesar en ningún momento ese delito. ¿Por qué? Porque el imperio romano era un imperio politeísta. ¿Cómo se lo explico? Si usted hubiera llegado por casualidad en el tiempo del imperio romano y se identifica con una autoridad y le dice, yo quiero visa para entrar a Italia o uno de los países controlados por el imperio, le hubieran hecho una entrevista, lógico. Y le hubieran dicho, ¿y de qué religión es usted? Ah, fíjese de que mi Dios es Tlaloc, porque yo soy del Salvador. ¿Qué cree que le hubieran dicho? Bienvenido, un seguidor de Tlaloc, el Dios del rayo, del trueno. ¿De dónde dice que es? Del Salvador. Bienvenido. Y es capaz le mandan a hacer un templecito al abuelo del Cipitillo, porque el Cipitillo dice que es el abuelo del Tlaloc. Estos muchachos ya no saben quién es el Cipitillo tampoco. Pero bueno, fíjese, los romanos aceptaban cualquier deidad de cualquier parte del mundo. Y es más, mandaban a hacer un pequeño templecito de adoración. Allí hubiera estado, ¿verdad? Este templo es dedicado al dios Tlaloc del Salvador, para que tenga una idea. Bueno, no se llamaba así, la historia dice que se llamaba Cuxcatlán, esta región. Ahí hubiera dicho el rotulito. Y le hubieran permitido a los que llegaran de esta región a adorar. Es un ejemplo que le estoy dando, es utópico, pero es real. Para que usted tenga una idea. ¿Por qué los romanos iban a condenar a un hombre porque decía que era el hijo de Dios? ¿Cuál Dios? El Dios de los hebreos. Eso no es delito para un romano. Entonces estaban en problemas los religiosos, en este caso Anás, Caifás, los fariseos y los saduceos también. ¿Por qué estaban en problema? Porque ya habían dictaminado juicio contra el Señor Jesucristo. ¿Cuál era el veredicto final? Tenía que morir. Ahí lo acabamos de leer. Pero no había causa legal desde la óptica del imperio. Y solo el imperio autorizaba quién moría y quién no. Entonces, ¿qué hacer para que este hombre desde la óptica del imperio romano sea visto como un criminal? Fácil. Se les ocurrió acusarlo de sedición. Y aquí lo leímos con usted. Entonces, en esa parte es que vamos a entrar de lleno hoy. Un discípulo
le quedé debiendo algo de un discípulo, bueno, allí se menciona otro discípulo, el otro discípulo. Entonces hay, antes de entrar a este detalle, hay un tema que quedó pendiente y es el otro discípulo. Le decía, hay una parte que dice, ese otro discípulo era José de Arimatea. Hay otra parte que dice, era Nicodemo, de los seguidores anónimos que tenía el Señor Jesucristo, que tenían cierta preponderancia se cree que el que tenía cierta preponderancia en el ámbito religioso era Nicodemo, y el que tenía cierta preponderancia en el ámbito político era José de Arimatea. Muy adinerado, muy bien puesto en ese gobierno. Pero se dice otro, no se sabe quién es perfectamente, porque la Biblia no lo dice, solo hay supuestos. Todos son especulaciones. Pero la cosa es que al final de ese párrafo que le quedé debiendo, ese otro, que es un personaje incógnito, aboga porque Pedro entre a la casa de Anás para ver el desarrollo del juicio religioso que le hacen a Jesucristo. Pero, como le dije, no se sabe a ciencia cierta quién es ese personaje. Hay muchas postulaciones, solo se sabe que fue en ese lugar donde Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y dicen los más radicales que una de esas veces, la última vez, fue con maldición. Él dijo, no lo conozco. Y fue ahí, en esa vez, que el gallo cantó. Y ya sabe usted lo demás. Pedro corre totalmente quebrado de su corazón y dice, he traicionado al maestro. Y él llora arrepentido, pero esa es otra historia. El tema que nos embarga hoy es el juicio civil en base a esos versículos que ya hemos leído y algunos que se mencionan en el anterior del capítulo en estudio. Ya salió el sol, hermanos, imagínense en ese momento, y el otro juicio ilegal de la parte necesariamente cubierta por el Imperio Romano, el delito por el cual se rasgan sus vestiduras los religiosos de su tiempo, y que dicho acto no se menciona en Juan, sino en los sinópticos, es el de decir que es hijo de Dios. Amados, como se los comento, ese delito no es grave en el Imperio Romano, no demanda muerte. De repente, en el corazón de Poncio, bueno, le voy a pegar una azotada, una buena azotada. La ley decía que por delitos que eran considerados de un castigo, había que darle a la persona 39 azotes. Y los azotes, hermano, no eran una cosa como para tomársela a la ligera, ¿va? Igual a cuando la mamá lo agarraba en aquellos tiempos a uno y venga para acá, y pa, con el saltacuerdas, ¿verdad? Hoy ya no existe eso, porque hoy si las mamás hacen eso, las demandan, ¿verdad? Y las meten presas. Pero en el tiempo de nosotros, el poder de la chancla, nosotros sí lo experimentamos. El poder del chilillo, ¿verdad? De la ramita de guayabo mojado, del lazo mojado. Ay, eso era terrible y poderoso. Pero en el caso del Señor Jesucristo, el látigo que se usa, por eso ese actor que hizo esa escena sale todo reventado, porque el látigo que se usa llevaba piezas de hueso de animales, piezas de hierro, y claro, cada azote despegaba la piel.
Usted no vaya a decir usted tener poca cosa. 39 azotes, ¿quién no los aguanta? De esos no, hermano. Habían hombres que se desmayaban al tercer azote, del dolor que infligía eso en el sistema nervioso. Quedaban paralizados, en shock, ya no se podían ni poner de pie. Al Señor Jesucristo, dice Poncio, como estos lo odian, le tienen envidia, son unos enfermos, estos religiosos, lo voy a azotar. Y a ellos ya no les va a quedar gana, van a quedar satisfechos, y a él ya no le va a quedar gana de andar diciendo que es el Hijo de Dios o que es rey. Y eso hizo. Pero hermanos, a ellos no les bastó. Porque donde leímos con usted dice que él lo saca y les dije, miren, yo no encuentro delito sobre este hombre para emitir un fallo y decir que sea ejecutado. Pero aquí lo tienen, todo azotado ya, golpeado. Aquí lo tienen. Entonces ellos comienzan a reaccionar de una forma terrible. Vea, le decía yo en la entrega anterior que Poncio Pilato se cuenta casi 4 veces solo en este evangelio que trató de liberar al Señor Jesucristo, de no matarlo. Habían razones de peso. Pero también de este versículo, de esta enseñanza, hay algo que no debemos pasar por alto. La pretensión de estar bien ante Dios, y eso va con nosotros, con nuestra simple religiosidad. Vea, la razón que dan para no entrar al pretorio los religiosos de su tiempo. El pretorio era la casa cuartel del gobernador de provincia, en este caso Poncio Pilato. Decían los religiosos, no podemos entrar ahí porque podemos contaminarnos. Hermano, fíjese, están viendo un aspecto exterior, una cosa de afuera la están viendo. Es que como allí vivió un gentil, eso está lleno de gente de otras naciones, ya le expliqué que es gentil y no tiene nada que ver con la interpretación occidental que esa palabra tiene, de gentileza. Gentil era uno nacido en otras naciones o un perro. Entonces decían ellos, no vaya a ser que nos contaminemos. Fíjense, estaban cuidando aspectos exteriores, pero los aspectos interiores no los estaban cuidando. Hermano, ¿a quién estaban queriendo matar? A su rey, al Hijo de Dios. Y fíjense, estaban cuidando los aspectos exteriores, pero los aspectos interiores estaban fritos. Y eso nos deja una gran enseñanza a nosotros. Dice que, decían ellos, si nos contaminamos entrando a la casa de un gentil, no vamos a poder celebrar la Pascua. Porque tenían que pasar unos ceremoniales, ya les he explicado, cada cosa de ellos tiene un significado. ¿Se recuerdan ustedes por qué cuando andaba por ahí Saulo en otros tiempos y iban a asesinar a Esteban? Ponen de rodillas a Esteban y agarran piedras, todo. Y dice, por ahí andaba un muchacho, un joven. No era tan joven, pero era el más joven quizás de todos los que iban a matar a Esteban. Dicen, y le confiaron a él sus ropas. Y usted nunca se ha preguntado por qué había que matar en calzoncillos al fulano que había que matar. Porque ellos usaban una especie de, así como lo que se le pone a los bebés. Bueno, antes se les ponía, hoy pamper usan, ¿verdad? Los bebés. Pero antes se le ponía un diaper, decíamos nosotros, un refajito de paño. Entonces, tenían que quitarse el manto, la capa, todo lo que llevaran, porque para ir al proceso de purificación, si iban con ropa, cuando habían derramado sangre inocente, el proceso podía durar una semana, el proceso de purificación. Mientras que si lo mataban en calzoncillos, el proceso de purificación duraba un día nada más.
Entonces, fíjese, cuidaban aspectos externos al pie de la letra, pero en el interior estaban podridos. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados. Porque si usted va ahorita a los cementerios, ya está terminando noviembre, ¿va? En los primeros días de noviembre, lindos los cementerios, ¿verdad? Pero ¿qué hay adentro de los cementerios? Huesos de muertos. Entonces, así era la religiosidad de ellos. Y a veces nosotros pretendemos, estoy haciendo una aplicación temprana, ¿verdad? Pero pretendemos vivir religiosidades así de huecas y de falsas. Y creemos que con la religiosidad ya está satisfecho Dios con nosotros. Y no es así, hermano. A mí hay varias personas que me han dicho hasta este momento. Hace poco me lo volvió a decir una persona. Ah, ¿usted es cristiano? Sí, le dije yo. Estamos haciendo un trámite. Es que yo me congrego también, me dice. Es que yo asisto a una iglesia, me dice. Hermano, cuando una persona dice yo voy, yo me congrego, yo le aseguro que si entrenamos a un perico para venir a la iglesia, viene el perico. Si entrenamos a un perrito, el perrito viene a la iglesia. Pero no es así, hermano. Eso es solo religiosidad vana. Sino que el Señor lo que quiere es algo interno de nosotros, nuestro ser interior. Las personas que solo se congregan no son cristianos, no son seguidores de Cristo. Las personas que son seguidores de Cristo, cuando se identifican con otro, dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo del Señor, yo soy cristiano, soy seguidor. Esa es otra cosa. Pero los que hicieron esto con el Señor Jesucristo, cuidaban el aspecto externo, pero en su interior estaban podridos, hermano. Entonces encuentran, amados, la ocasión para poder realmente condenar por algo al Señor que sí tenía mérito en el Imperio Romano. Hermanos, ¿se recuerda usted que la celebración de nosotros, los cristianos, partió de esa celebración judía de la Pascua? Se ha llamado la Santa Cena, el banquete del Señor. Vea usted hasta qué grado padecían ceguera espiritual, creyendo que con solo el hecho de participar en rituales o ceremonias religiosas ya estaban siendo agradables a Él. No lo olvide. Hermanos, simultáneamente estaban procurando la muerte de un inocente, en este caso el Hijo de Dios. A Cristo, aquí van términos ya puramente legales que se usan hasta este día. A Cristo no se le concedió el derecho al principio de inocencia. Cualquier situación parecida es pura casualidad, ¿verdad? No lo estoy diciendo por situaciones que están pasando en este momento de ninguna manera. En donde nadie es culpable, dice ese principio, hasta que se le demuestre lo contrario y ser vencido en juicio. Lo voy a repetir para los que estaban dormidos cuando lo dije. El principio de inocencia, en donde nadie es culpable hasta que se le pruebe lo contrario y ser vencido en juicio. Y si usted cree que este principio legal se lo inventaron hace 100 años, está equivocado. Eso no es cierto. Esto es tan viejo de existir, hermanos, desde tiempos antiguos testamentarios. Es un principio que, vea bien, surge en la mente de Dios, no en la mente de un ser humano. El derecho a la defensa y la presunción de inocencia. ¿A cuántas personas las han metido presas ahorita sin un juicio? ¿A cuántas? Aquí en el país. Son miles, hermanos. Miles. Y dicen, es que estamos en el periodo de excepción de derechos. Esa no es una excepción ya. Esa es una cosa cotidiana.
Excepcional es algo que sale de la norma, de lo reglado, y dura 1, 2, 3 meses. Está bien. Pero esto ya no es excepción lo que estamos viviendo. No se deje dar a tol con el dedo. Esto ya es algo cotidiano. Estudien historia, muchachos. Estudien historia, los jóvenes que están acá en la iglesia. Van a darse cuenta que antes de que un profesor liberal de ese tiempo, llamado Manuel Enrique Araujo, ¿no les parece familiar el nombre? Sí, porque tenemos una calle allá, ¿verdad? El Salvador del Mundo para allá, que así se llama. Pero antes que este hombre tomara el gobierno del Salvador, hubo un presidente militar antes de él, que tuvo al país 4 años en periodo de excepción. ¿Cómo se llama el fulano? Ahí se los dejo de tarea para que lean, investiguen. Pero esto que está pasando, ¿no cree usted que se lo sacó de la manga de la camisa el fulano que está en el gobierno? Esto que está pasando, hermano, son enseñanzas aprendidas de otros que ya cometieron los mismos abusos, las mismas arbitrariedades que se están cometiendo ahorita. Así es, hermano. Así es. Si usted se desencanta por eso que le estoy diciendo, desencántese. Pero acuérdese que no es Jesucristo el que está gobernando el país, es un hombre común y corriente, con un montón de imperfecciones igual a las suyas y las mías. Y esto que está sucediendo ahorita es tremendo error desde la óptica bíblica, porque ya no es algo excepcional, sino que ya es una norma. Y eso no es correcto. Al Señor Jesucristo no le dieron ese principio de defensa y de presunción de inocencia. Y no lo inventó el hombre ese principio. ¿Quién dice la palabra que lo inventó? Fue Dios. Pero como se me quedan viendo así como con escepticismo, con incredulidad, vamos a ir a la palabra entonces, para ver si es cierto. Vamos a ver. Busquemos en la Biblia, la primera referencia que les voy a dar es Números 35:30. Vamos a la Biblia. Números 35:30. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Cuántos testigos se le pusieron al Señor Jesucristo para que muriera? ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Y el testimonio que dio ese uno que habían pagado, ¿qué fue lo que llegó a decir? ¡Ah, sí! Yo lo oí, que dijo que él era rey. Y el Señor Jesucristo afirma eso. Pero le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos vendrían y pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué le quiso decir, hermanos? Pensemos. Pilatos, no te aflijas. Nadie te va a quitar tu reino de provincia que tenés, reycito. Podés estar tranquilo, reycito de provincia. Y podés decirle al emperador que puede estar tranquilo gobernando la mitad del mundo allá en Roma. Porque no tengo problema con los reinos de este mundo, no me interesan. Porque mi reino es celestial. Mi reino es de los cielos. No es de este mundo. Eso quiso decir el Señor Jesucristo. ¿Lo entendieron? No, no lo entendieron. Pero le pusieron un testigo. Uno es el que, y es falso, hermano, es falso testigo. Y dice semejantes barbaridades mal interpretadas.
Vea. Entonces, el principio de inocencia, solo de ahí, hermano, cuando le fue violado, hasta allí llegó su caso. A usted se lo pueden llevar preso, ¿verdad? Por robarse 100 gallinas, 200 chompipes para la Navidad y qué sé yo, ¿verdad? Pero si no hay, fíjese bien, 2 o 3 testigos en contra suya, no hay causa y usted tiene que salir libre. Así dice la ley. Y los principios, usted los encuentra en varias constituciones de varios países, pero no se las inventaron ellos, hermanos, aquí están en la Biblia. Pero hay otro también que le quiero dar para que lo leamos, pero este lo va a leer uno de ustedes. Deuteronomios 17:6. Veamos la segunda referencia que le voy a dar. Deuteronomio 17:6. Vea hasta por dónde andamos. Andamos allá por el Antiguo Testamento. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? Amén. Ahí tiene usted la ilegalidad, hermano, eso es inconstitucional. Que hayan dicho, debe morir. ¿Y a dónde están los testigos? No hay ni uno solo. Pero ahí tiene usted un principio violado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es más viejo, vulgarmente, es más viejo que el tufo, decimos, ¿no? Viejísimo eso. ¿Usted creía que se lo habían inventado aquí? No. Eso es de añales, ya miles de años tiene ese principio. Pero hay otra referencia también, está ahí mismo Deuteronomio 19:15, que lea otro, por favor. Ya mi hermana ya leyó uno, gracias. Deuteronomio 19:15. ¿Quién lo tiene? Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahí tiene. Bien. Hermano, a Cristo lo llevan solamente por cuestiones de tramitología, por cuestiones de protocolo nada más, como se acostumbra a decir, porque en su corazón ya estaban totalmente decididos a darle muerte y solo querían la hojita firmada en blanco con la venia del gobernador romano para ejecutar su maldad en la vida del creador del universo. La intención de Pilatos, del versículo 29 al 19:16 que leímos hoy, se pueden contar con facilidad 4 veces que Poncio Pilato trata de aplacar la ira y el deseo perverso de asesinar a Cristo. Juan no menciona las razones, como ya es su estilo y propósito, solo de resaltar la divinidad de Cristo. No detiene Juan a dar conjeturas ni dedica tiempo a dar razones, porque no es ese su interés como autor, sino única y exclusivamente resaltar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero los sinópticos dan una pista de por qué Poncio siempre mantuvo esta postura de querer dejar ir libre a Cristo y solo dar un aparente escarmiento. De Mateo 27 aprendemos que Poncio Pilatos sabía que le tenían envidia los religiosos. Vea, las causales reales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, envidia. Versículo 19, su mujer le dijo que había tenido sueños donde le reveló que era un justo. Le advirtió, no tengas nada que ver con ese hombre porque es un justo. Versículo 24,
él mismo lo declaró justo en público y no digno de muerte. Marcos 15:10. Sabemos que el gobernador sabía que le tenían envidia porque la gente se agolpaba a escucharlo a él, y aún muchos de los fieles de las sinagogas, el negocito de ellos estaba en peligro porque se les estaban yendo hasta dirigentes de las sinagogas seguían a Cristo. Del doctor Lucas, el capítulo 23, versículo 6, aprendemos que al darse cuenta que era Galileo, trató de enviarlo a Herodes. Esto no lo dice Juan, lo dice Lucas. Es una información adicional, haciendo uso de una figura legal que existe hasta el día de hoy. ¿Cómo es la figura legal? A usted lo capturan cometiendo un delito, otro delito, porque el de los ladrones ya lo mencionamos, ¿va? Otro delito, en Zacatecoluca. Pero dice, no tenemos jurisdicción. ¿Qué hacen con usted? Lo pasan a un lugar donde sí haya jurisdicción. Y eso no es nuevo. Mire, el Señor Jesucristo sucedió eso. Poncio Pilato dice, ahí está la chance, yo me libro de ese compromiso. ¿Por qué? Porque por aquí anda Herodes ahorita, en estos días que van a celebrar la Pascua. Entonces, como Herodes gobierna en la región de donde es ya está, se lo mando a él. Llévenselo a Herodes a ver qué dice. Y usted sabe que Herodes quiso hacer un payaso de Jesucristo. Lo quiso poner a baile, salte, cante, haga maromas, haga saltos mortales. Y yo le dije, el Señor Jesucristo no es payaso de nadie, nunca lo fue, ni lo va a hacer jamás, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y un reycito de provincia queriendo hacer lo que quería con el Señor Jesucristo. La declaración de incompetencia por jurisdicción del imputado, eso existe hasta hoy en día. Lo envía, según el médico amado, al rey de provincia Herodes Antipas. Este se sabe que estaba enemistado con Poncio Pilatos, pero a raíz de este acto que tomó como lealtad y respeto para consentir en este juicio, volvieron a ser amigos, pero solo a raíz de este acto que tomó como lealtad y respeto para consentir en juicio. Posterior, cuando es devuelto a Poncio, este justifica nuevamente alegando, si el rey Herodes no encontró un delito digno de muerte en este hombre, pues yo tampoco. Entonces este hombre debe de quedar libre, porque si el rey Herodes, fíjese, y ni esa no se la valieron. Hermanos, ¿por qué? Porque esto no cuadraba con el veredicto y sentencia oscura que habían dado ya sus verdugos, los judíos. Y lo último, hermanos, menospreciado y cambiado por un ladrón y asesino, Barrabás. He sabido de personas que se llaman Judas. Ya conocí como a dos. Uno Judas y el otro Judas en inglés. Y han procurado más de alguna ocasión cambiarse ese nombre, porque es sinónimo de traidor. Pero nunca he oído que alguien se llame Barrabás. Hasta ahorita no sé de nadie. Y es que para nosotros, hermanos, los seguidores de Cristo, es algo tan indignante el saber nuestro Redentor fue cambiado por un hombre miserable que merecía, ese sí merecía la pena máxima. Esta fue otra de las razones que Poncio dio para no matar a Jesucristo, recordándoles que en esa fiesta había una tradición que les permitía dar un indulto a un preso y decir, tengo que liberar a uno, ¿qué les parece si les libero en este indulto a este que me han traído, a este nazareno? No, ¿cómo? No, a ese hay que matarlo. Imagine llegar a cambiar al rey del universo por un miserable ladrón y asesino, asaltaviejitas y no sé qué otras cosas más así. Créamelo, hermano.
Usted y yo no somos diferentes que Barrabás y que todos esos religiosos. Si el Señor no nos ha consumido por la pura misericordia y por la sangre de Cristo, que es la que nos ha transformado. ¿Cuántos dicen amén? Pero son esas marcas de la sangre de Cristo. Volvemos a ver una enseñanza para nosotros que nació de un error de comprensión del líder del grupo, debido a su frustración de no poder cumplir en sus fuerzas con las expectativas de apoyo a su maestro, aún en tiempos difíciles, tal como él mismo lo había prometido. Ahora creía que podía estar frente a Cristo mezclándose con el mundo, convirtiéndose de un seguidor a un perseguidor. Tal vez no por hechor, sino por consentidor. A veces nosotros, igual que Pedro, tratamos de calentarnos en el fuego del mundo, olvidándonos de que podemos salir quemados hasta que el gallo canta y tenemos que salir corriendo a llorar nuestra desventura, tal como el Señor lo dice en su palabra. No debemos pretender en ningún momento que nuestros actos pecaminosos serán pasados por alto debido a nuestra religiosidad. Hay gente que cree que por solo el hecho de asistir a una iglesia y escuchar la misa o el sermón, en nuestro caso, ya todos sus problemas espirituales están solventados y continúan viviendo vidas de pecado sin dar frutos dignos de arrepentimiento. No olvide que los religiosos del tiempo de Jesús estaban tratando de seguir tradiciones puramente humanas para mantenerse, entre comillas, espiritualmente puros y así poder participar de las fiestas de Pascua, sin tomar en cuenta que sus corazones estaban llenos de odio, envidia, deseos de ver correr sangre inocente, deseos de matar. ¿A quién? Al Hijo de Dios, a su Rey. Debemos ser congruentes en lo que decimos que creemos y la forma en que vivimos lo que decimos que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas intenciones no bastan. Recuerdo un eslogan que usaban antes, y ya se lo dije una vez, se lo voy a repetir, unos religiosos para sus campañas de recolección de fondos por causas muy nobles. Iba más o menos así. Tu lástima no ayuda, tu donación sí. Posteriormente comenzaron a usar cristiano, la iglesia eres tú. Y lo repetían tantas veces que hasta el tararado de la canción se me quedó. Pues va más o menos así. Cristiano, la iglesia eres tú. Pam, 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 pam. Y ponían la alcancía por ahí. Bueno. La misma forma, hermanos, podríamos aplicar a Pilatos el día que nos toque juzgar a las naciones. Amados, si a ustedes, a alguno de ustedes le toca juzgar a Pilato en aquel día, recuérdele estas cosas, ¿verdad? Le tendrá que decir, los 4 intentos que hiciste fueron vanos. Recuerda que tu esposa te lo advirtió, condenaste a un justo, y por mucho que te hayas lavado las manos, tu pecado está siempre delante de ti. Muchos de nosotros hacemos cosas de buena fe y con buenas intenciones, pero no basta solo eso, sino que debemos estar seguros si nuestras acciones verdaderamente son agradables a los ojos de Dios, que cada cosa que hagamos verdaderamente honre a nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese usted mismo, ¿en qué honra a Dios lo que yo hago? Pensemos por un momento. ¿Por quién hemos cambiado a nuestro Señor? Los judíos lo cambiaron por un hombre despreciable para la sociedad. Nosotros quizá por tecnología, por la fama, por el dinero, por cosas efímeras, que cuando nos muramos, le aseguro que no nos van a meter nada al ataúd. Estamos cambiando a Cristo por la internet. Nos cuesta pasar 1 hora con Cristo en oración. Eso es lo que Él les pedía a sus seguidores más cercanos en el huerto de Getsemaní.
Pero pasamos horas viendo TikTok. Ay, pastor, es que usted no sabe lo divertido que es. Entonces, hermano, Cristo le parece aburrido. Es que si me relajo. Bueno, la Biblia le parece estresante. Hermanos, no cambiemos por nada ni por nadie a aquel que se entregó voluntariamente por nosotros. Amén. Por nada. Ni por cosas religiosas, porque a veces nos confundimos. Comenzamos a cambiar al Señor por cosas externas nada más. Y lo de adentro totalmente arruinado y desaprobado por nuestro Dios. Amén. Oremos, cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de meditar en tu palabra. Gracias por este momento de meditación que hemos tenido. Gracias, Señor, por tus bondades y tus misericordias. Gracias por esa entrega, sacrificio, a pesar de 2 juicios totalmente ilegales y, como hemos recalcado, ni siquiera cumplen con principios previamente establecidos en la Torá, cosa que conocían muy bien tus ejecutores, los que te condenaron. Señor, que la iglesia de hoy no solamente se conforme con aspectos exteriores, sino con una vida santa, íntegra, para ser agradable a tus ojos. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Yo quisiera invitar, en lo que la iglesia ora, si hubiera entre nosotros algún hermano, algún amigo que quisiera tomar decisión por Cristo esta mañana para poder orar por usted ahí donde usted está. Si usted quiere ser un seguidor genuino de Cristo y no solo un religioso, puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, soy pecador, me arrepiento. Señor, permíteme ser parte de la eclesía, de la familia universal, de la familia de cristianos, seguidores de Cristo globales, para poder, Señor, llevar tu palabra también y tu mensaje a otros que aún no te conocen. Perdona, Señor, mis pecados y conviérteme en instrumento útil en tus manos para la expansión del reino, de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por las vidas que has salvado desde muy temprano de este día en Latinoamérica, en Centroamérica, en nuestro país, El Salvador, en todas las iglesias cristianas de este país que enseñan el camino verdadero a Jesucristo. En esta iglesia, Señor, para tantos que tienen necesidades profundas en su alma, aquellos, Señor, que se han apartado, hermanos que te conocen, pero que quieren, Señor, hacer nuevas cuentas contigo, nuevos tratos. Recíbelo, Señor, en el seno de la iglesia, de tu casa. Aquellos que por primera vez entregan tu vida, gracias, Señor, por ese fruto espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.